Para mí la vida es Cristo. Mi vivere Christus est. Esto es lo que dice la traducción original latina. Mi vivere Christus est. Vivere, lo hemos traducido mal, porque vivere literalmente significa vivir. No es tanto para mí la vida es Cristo, cuanto vivir. Vivir es Jesús. Vivir es Cristo. Fijaros, el apóstol San Pablo tenía una conciencia tan clara de esto, que justo antes llega a afirmar: Cristo será glorificado en mi cuerpo, tanto por mi vida como por mi muerte. Porque para el apóstol, morir también es vivir. Por eso no solamente dice, para mí la vida es Cristo, sino que además añade, morir es una ganancia. Morir es una ganancia. Se trata, hermanos, de que entendamos que nuestro vivir debe ser el Señor. Lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que a mí me pasa, todo me tiene que ayudar a una comunión fuerte de vida y de amor con el Señor. Porque el Señor quiere hacerse presente en mi vida todo el rato. Por eso el profeta Isaías nos exhortaba en la primera lectura y nos decía: buscad al Señor mientras se deja encontrar, porque llegará un día en que Dios no se dejará encontrar, porque le habremos encontrado ya para siempre. Porque llegará un día en que a Dios no habrá que buscarlo, porque lo tendremos siempre, constantemente, para toda la eternidad con nosotros. Pero hasta que llegue el momento en el que Dios un día nos admita en la mesa eterna de su reino, mientras caminamos por esta vida en la que ya hemos sido invitados al reino de Dios, porque el reino de Dios ha venido ya y se ha hecho presente, mientras caminamos en esta vida lo hacemos buscando constantemente al Señor, invocándolo, porque sabemos que el Señor está cerca, porque Dios ha querido estar cerca de nosotros. Que no es tanto que yo me quiera acercar a Dios, que debo quererlo, pero con la conciencia de saber que es el Señor el que ha tomado la iniciativa en acercarse a mí para dejarse encontrar. Y tenemos que aprender a vivir así, a buscar al Señor en todas las cosas, también en esta pandemia. Porque también en esta pandemia hay que buscarle. Y hay que buscarle porque el mismo Señor nos decía: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Bueno, es que ni se parecen. Habitualmente ni se parecen. Y por eso el Señor nos dice: ¿ves lo que dista la tierra del cielo? Así mis caminos son más altos que los tuyos. Y a veces, lamentablemente, nos podemos conformar con ir a rastras en vez de por el camino alto por el que Dios me quiere llevar. Y fijaros, el Señor siempre nos va a demostrar de una forma o de otra que nuestros planes no son los suyos. ¿En los planes de quién, hermanos? ¿En los planes de quién entraba la pandemia que estamos sufriendo? En los planes de nadie. Que no es que el Señor la quiera, porque Dios no quiere nuestro mal. Otra cosa es que todo lo que sucede y lo que Dios permite, el Señor se sirva de ello para sacar un bien concreto para nuestra propia vida. Habíamos salido del confinamiento, pensamos que estamos empezando a hacer vida normal, Todo el mundo parece que se relaja, Pues nada, pues otra vez confinados a partir de mañana en nuestro pueblo, por lo menos 15 días. Y esto pues tampoco entraría en los planes de nadie.
Salvo los planes de don Antonio, que le estoy viendo allí, que tenía claro que esto iba a pasar. Es bueno que nuestros planes no sean los de Dios, porque al final se trata de descubrir cómo en el vivir, en mi vivir de cada día, pase lo que pase, el Señor está cerca, lo puedo encontrar, me puedo unir a Él. Porque como decía el apóstol, estar con Cristo es con mucho lo mejor. Y a lo mejor nos tenemos que cuestionar, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor de mi vida? ¿Qué es lo mejor que hay en mí? ¿Acaso no es el Señor? Para que desde el Señor vea lo bueno que son todas las cosas que el Señor ha puesto en mí y vea cómo el Señor es capaz de sacar bien donde yo veo un mal. Porque el Salmo decía, el Señor es grande, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. El Señor es bondadoso, lo hace todo bien. El Señor lo hace todo bien y lo hace todo para bien. Porque Dios es buenísimo. Es buenísimo y a veces no nos lo creemos. O a veces nos olvidamos de ello. Y cuando perdemos de vista la bondad de Dios, entonces nace en el corazón la protesta, la queja, como le pasó a aquellos de la viña y como nos pasa a nosotros tantas veces. Y si no vivimos con la conciencia de que mi vivir es Jesús, entonces brotarán del corazón tantas veces, tantas quejas, tantas protestas. Es que llevo todo el día y le has tratado a este igual que a mí. Y nos sale la rama esta, la vena esta sindicalista, con el Señor, que le tratamos como si Dios nos debiera algo, cuando nosotros le debemos a Él la vida, la vida. Es que con todo lo que llevo sufriendo en mi vida, y a este le va mejor que a mí, y nos quejamos. Y perdemos de vista lo afortunados que somos. La suerte que tenemos por poder estar en la viña, porque el mayor regalo es estar en la viña. Porque el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha invitado a su casa, a su viña, a trabajar en su viña. Trabajar en la viña es amar. Y perdemos de vista el gran regalo que esto supone. Y para algunos o para otros a lo mejor no es lo mismo, pues llegar antes, llegar después. Qué suerte tenemos los que hemos llegado en la primera hora, los que hemos sido bautizados desde pequeños, los que hemos disfrutado de la presencia de Dios en los sacramentos a lo largo de nuestra vida. Qué suerte tenemos de poder estar en la viña del Señor. ¿Alguna queja podemos presentarle al Señor? Dios realmente nos demuestra que nuestros esquemas no son los suyos, que nuestra manera de entender la justicia no es la suya. Y fijaros, cuando de nuestro corazón brota la protesta o la queja, como brotó en el corazón de aquel del Evangelio, amigo, porque Dios nos llama amigos, porque nos quiere. No te hago ninguna injusticia. Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Qué bueno es Dios que nos ha invitado a su casa. Qué regalo tan grande poder estar aquí. Sería mucho peor que rechazásemos esa invitación. Y debemos agradecerle a Dios porque el Señor ha tomado la iniciativa. Se ha repetido durante todo el Evangelio. Salió,
Salió por la mañana, salió a media mañana, salió al mediodía y a media tarde, salió al caer la tarde. Dios ha querido salir. Dios ha querido salir de sí mismo. Dios no se ha encerrado en el cielo. Dios ha salido para darnos una mano y llevarnos con Él, para invitarnos a estar con Él. Y si Dios ha salido, yo tengo que salir de mí mismo, de lo que me ata, de lo que me angustia, de lo que me separa de Dios. Tengo que salir. En el fondo se trata de dejarle al Señor que me saque de lo que yo creo que es la vida, de lo que yo llamo vida, para que me haga vivir en la suya. Y por esto morir es una ganancia, hermanos. Y morir no es, me quiero morir. No, no es eso. Es morir cada día a mis gustos, a mis apetencias, a mis criterios, a lo que yo creo que es justo o bueno, para vivir aquello que es justo y bueno para Dios, aquello que Dios quiere para mi vida. Y solamente el que es capaz de salir de sí mismo, de morir entendiendo que gana, porque vive para algo mucho más grande y mucho mejor, que es estar con Cristo, solo el que entiende esto y lo empieza a vivir, cuando llega la muerte de verdad, también gana. También gana. Y evidentemente que la muerte es dolorosa, que nos hace sufrir, que nos desgarra, que nos cuestiona y que nos aplasta. No lo vamos a negar. Pero lo que tampoco podemos negar, hermanos, es que estar con Cristo es con mucho lo mejor. Y debemos esforzarnos en aprender a estar con Cristo en el día a día, hasta el momento en el que estar con Él sea para toda la eternidad en su reino. Por eso no podemos dejar de ver en medio de los acontecimientos actuales que nos hacen sufrir un regalo del cielo de poder vivir el día a día. Es una gracia inmensa, el día a día, porque se trata de vivir el día de hoy, no el de mañana, el de hoy. Y hoy he venido a estar con el Señor en la Eucaristía y lo tengo que disfrutar y la tengo que vivir como si fuera la última. Esta noche, cuando reces con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, convierte esa oración en saber estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Porque si no somos capaces de vivir intensamente con el Señor el día a día, ¿cómo vamos a vivir el mañana? Pues al final tenemos que decir, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Que me ofreces la oportunidad de vivir en tu palabra. Porque como decía el apóstol San Pablo al final de su carta a los Filipenses, lo importante es que seáis dignos del Evangelio de Jesucristo. Y podemos serlo porque es el Señor el que nos hace dignos de poder vivir en su palabra. Hace falta que abramos el corazón y aceptemos lo que Dios quiere en nosotros, sabiendo que es mucho más grande y mucho más alto que las expectativas más pobres que a veces nosotros nos creamos. Y esto no es nada fácil, porque implica siempre una renuncia de nosotros mismos para mirar a aquel que nos ama más, que nos quiere más, que es más grande y más alto que nosotros. Pidamos a Dios la gracia de poder confiar en Él, en su amor, en su bondad, en su justicia y en su historia de salvación. Porque no hay ni un solo acontecimiento que a Dios se le escape de su plan y de su historia de salvación. Amén.